Hola, bienvenidos al canal. Junio marca el inicio de la temporada de máxima actividad en el huerto. Con el aumento de las temperaturas en el hemisferio norte, las plantas aceleran su crecimiento y nos exigen más atención. Riegos más frecuentes, control de hierbas adventicias, prevención de plagas y mantenimiento. Todo esto mientras empezamos a disfrutar de las primeras cosechas y seguimos plantando nuevos cultivos. En pocos días cosecharemos los primeros brócolis de la temporada. Aunque las fresas, las frambuesas, lechugas y rabanitos ya forman parte de nuestra cosecha diaria. Y como siempre, las gallinas también cobran su parte del reparto. También estamos entrando en el momento de cosechar los ajos, que suele ir de junio a agosto. La señal de que están listos es clara. Los tallos empiezan a caer, las hojas se vuelven amarillentas o se secan. Esta semana saqué un par para ver cómo iban, pero no los cosecharé todos hasta la semana del 8 al 12 de junio, aprovechando la luna menguante. Cosechar ajos en luna menguante es una práctica tradicional muy extendida en la agricultura. En esta fase, la energía y la savia de la planta descienden hacia las raíces, lo que permite obtener bulbos más secos y con mejor capacidad de conservación a largo plazo. En el espacio que quedó libre tras cosechar las zanahorias, sembramos 6 plantas de pimiento campana, 6 de berenjena y 4 pepinos. Pero antes de volver a sembrar, primero es conveniente añadir una capa fina de compost para reponer nutrientes extraídos y mantener el suelo esponjoso, especialmente después de cosechar cultivos de raíz como las zanahorias. Las berenjenas y los pimientos pertenecen a la familia de las solenáceas, así que comparten necesidades de cultivo similares. Ambas exigen luz directa y calor. El inconveniente es que al estar juntas también atraen las mismas plagas. Por suerte, en este bancal tengo puerros sembrados de forma aleatoria, que ayudan a disimular el olor de otros cultivos y funcionan como repelente natural. Además, ocupan poco espacio gracias a su raíz estrecha. Para la siembra, dejo entre 40 y 50 centímetros tanto para los pimientos como para las berenjenas. Los pepinos también necesitan muchas horas de sol para producir bien, pero además requieren riegos más constantes que sus compañeros de bancal. Todos estos cultivos necesitan soporte o tutor, aunque los iré colocando más adelante a medida que crezcan. Los pepinos serán los primeros porque son los que antes tienden a doblarse hacia el suelo. Siempre me gusta terminar aplicando un mantillo de viruta de madera o de paja para proteger el suelo y mantener la humedad. En el bancal del lado, planté las únicas 16 plantas de maíz que germinaron de los semilleros que preparé a principios de primavera, junto con un par de hileras de semillas de guisantes. La idea es que los guisantes utilicen las plantas de maíz como soporte natural. Días después volvimos al área que había mantenido cubierta para sembrar el maíz y las judías. Antes de levantar el plástico lo moví un poco con los pies para hacer ruido, por si hubiera alguna serpiente escondida debajo. Hace unos días ya me encontré una por allí y prefiero avisar antes de sorprender a nadie. Con la motosada eléctrica removimos ligeramente la tierra y empezamos con la siembra. Primero colocamos las semillas de maíz, dejando unos 70 centímetros entre planta y 20 centímetros entre líneas.
Las judías pueden sembrarse hasta julio. No las puse al mismo tiempo que el maíz por dos motivos. El primero, porque quiero que el maíz actúe como soporte natural, así que me interesa que crezca antes y tenga algo de altura cuando las judías empiecen a trepar. Y el segundo, porque así me resulta más fácil ver qué semillas de maíz no germinan y reponerlas antes de que las judías ocupen el espacio. No lo grabé, pero también planté las calabazas y lo que creo que son lufas. Digo creo porque se cayó la etiqueta del semillero, así que veremos qué termina saliendo allí. Con esto último prácticamente he completado el 90% de mi plan de siembra de verano. A falta solo de algunas aromáticas y flores para dar color y atraer polinizadores al huerto. A partir de ahora, mi rutina en el huerto se centrará más en mantenimiento, tutorar plantas, controlar hierbas, cosechar, dejar listos los bancales que se vayan desocupando para la próxima temporada. En pocas semanas, dependiendo de cómo venga la cosecha, parte del trabajo se trasladará a la cocina. Preparación, conservación, almacenamiento de los alimentos, pero bueno, ya veremos qué toca cuando llegue el momento. Hasta aquí el vídeo de la semana. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.